Vamos a continuar. Dijimos, estamos en la página 140 y tanto. Ahí puedes ir a su página 15, ¿no? 149, página 15. Rápidamente, hablamos acerca de mantener un balance en nuestra analogía de fe, y esto es muy importante, llevado a la práctica, mis hermanos, es que la Biblia es coherente en todo lo que enseña, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos sumando información a lo que ya sabemos, eso tiene que coincidir. O sea, ninguno de nosotros deberíamos pensar, bueno, esto lo entiendo de la Biblia y esto también, pero no entiendo cómo esto con esto se relaciona. Y eso es no tener una analogía de fe. Es decir, que si yo leo un versículo o un texto y no lo entiendo, o me parece que contradice la Biblia o alguna otra parte de la Biblia, no debo pensar nunca así, bueno, hay un error acá y es normal que no lo entienda. No, el Señor nos dio la palabra de Dios, el Espíritu Santo inspiró a hombres para que escribieran, precisamente para revelarnos las Escrituras. Como lo hemos visto durante todo este tiempo, hay ciertas dificultades de interpretación por el idioma, por el tiempo, pero eso no impide que nosotros podamos interpretar correctamente las Escrituras. Una de las cosas que recordamos como un principio es que la Biblia no se contradice. Si alguna persona dice, no, hay algunas cosas que hay una contradicción en la Biblia, porque dice una cosa y después dice otra cosa, no. Ahí Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Eso no podría ser posible si dijéramos, hay partes de la Biblia que no son ciertas. No sé si alguna vez usted pensó en eso. Yo escuché hace muchos años, iba a un seminario donde el profesor dijo, estaba hablando del versículo donde dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y creo que como no tenía cómo explicarlo, él dijo, este versículo no lo escribió Dios, lo escribieron los demonios. Yo, ¿cómo lo escribieron los demonios? Sí, dice, Dios en su soberanía permitió que los demonios escribieran en la Biblia y escribieron, comamos y bebamos que mañana... Y yo me quedé como perturbado. Empezaba hacía poco tiempo en la fe, estaba yendo precisamente al seminario para aprender, y eso me perturbó más, porque digo, bueno, ¿y en qué otras partes se escribieron los demonios? Si hay una parte donde escribieron, entonces puede haber más partes. ¿Y cómo sé eso, no? A ver si estoy obedeciendo algo y pienso que es el Señor y es un demonio que escribió ahí y yo estoy obedeciendo. Bueno, eso no puede ser posible, hermano. Si hay algo que no entendemos, no podemos decir el diablo, es la Biblia, es la palabra de Dios. Así que recuerde esto. Y 2 de Timoteo 3:16 es que toda la palabra es inspirada por Dios, toda, no una parte. Toda, y toda es útil para nosotros, para la vida y para la piedad. Bueno, recuerde que tenemos que entender lo que es una contradicción de lo que es una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción, pero no es una contradicción. Una contradicción sería decir, Jesucristo es hombre. ¿Qué sería contradecir eso de que Jesucristo es hombre? ¿Qué sería? Jesucristo no es hombre. Yo leo un versículo que dice Jesucristo es hombre y después leo otro versículo y dice Jesucristo no es hombre, eso es una contradicción. Pero que la palabra de Dios diga Jesucristo es hombre y después en otro versículo diga Jesucristo es Dios, no es una contradicción, no se está contradiciendo. Eso es una paradoja. Yo no lo puedo entender al mismo tiempo y por eso se llama paradoja, porque en mi cabeza tenemos que la Trinidad, ¿no? Jehová es uno en tres personas. No entiendo eso. O es uno o es tres. Entonces, eso no es una contradicción. No dice Dios es tres y después Dios no es tres. Eso sería una contradicción. Sin embargo, afirman en dos partes, en varios textos de las Escrituras, afirman las dos verdades. Es una paradoja, no es una contradicción. Recuerde esto, y Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen al Señor, mas todo lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. O sea, hay cosas que le corresponden al Señor y nosotros no
no debemos tratar de explicarlas ni de tratar de resolver eso. O sea, a ver, como los testigos de Jehová, resolvamos esto de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre, y ellos dicen, ok, entonces es un ángel. Es un ángel, es el hermano de Lucifer, una cosa rarísima para poder explicar y darle un sentido racional, meter en la cabeza esa explicación. Bueno, cada vez que tratemos de resolver una paradoja vamos a caer nosotros generalmente en una herejía. Así que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa si nos parece que un texto contradice a otro? Decimos, se equivocó este autor. No, nosotros tenemos que estudiar más ese texto. Nosotros estamos mal, no la Biblia. Y ahí tenemos unos textos que nos recuerda esto. Así que recuerde, si vemos un texto, si una persona viene y me dice algo que no es lo que yo creo, no corresponde a mi analogía de fe, entonces yo debo pensar acerca de esto, ¿no? Ok. Y usted así se va a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, ayer el hermano Gustavo hablaba del libro de los Hechos, que muchas personas dicen, no, el que se equivocó fue Pedro, en el caso de Ananías y Zafira. Otros hablan también con respecto a Simón el Mago, dice que en realidad Simón el Mago hizo bien en tratar de dar una ofrenda para recibir algo de parte de Dios. Y eso a mí me hace ruido con mi analogía de fe, porque la gracia es gracia, ¿no? Yo no tengo que hacer nada para recibir eso. Entonces, los dones, yo no puedo comprar los dones. ¿Podemos comprar los dones? No podemos. O sea, ¿quién puede comprar eso? Nadie. Entonces, eso es, mi analogía de fe me hace dar cuenta de decir, no, esto no puede ser posible, tengo que estudiar esto, porque esto no puede ser posible. Ok. Nosotros debemos asumir que el texto significa lo que dice, no negarlo. Otra vez, no resolver las paradojas, estamos ahí. Ok. ¿Por qué? Sí. No, paradoja. ¿2? ¿En el 2? Entender la distinción entre una contradicción y una paradoja. Y ahora otra vez en el 4 va paradojas. También. Uno es singular y el otro plural. Paradoja y paradojas. Miren, no sé si conoció alguna vez a una persona que caen en el error de enfatizar solo un aspecto del Señor Jesucristo. Entonces, de repente piensan en el Señor como Dios y dice, el Dios Todopoderoso, y solamente piensan en el aspecto de Jesucristo como Dios, cuando uno piensa y dice que Jesucristo sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. O sea, usted está sentado en esa silla y es la palabra del Señor Jesucristo en realidad la que lo está sosteniendo. Cada cosa está sostenida por la palabra de Dios. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Y cuando pensamos en el Señor nos maravillamos. Y claro, pero hay personas que enfatizan tanto el aspecto de la deidad del Señor Jesucristo que después desmerecen su humanidad. Entonces dice, no, Jesucristo nunca pudo tener ninguna imposibilidad. Para Él todo era posible. Él no tenía necesidades. Él no tuvo sed, Él no tuvo hambre, porque Él era Dios. Y si yo digo que Cristo tuvo alguna necesidad, parece que estoy contradiciendo que Él era Dios. Pero mi hermano, el Señor Jesucristo era hombre y era Dios. Una vez hablando con un hermano, y puede sonar irreverente, sé que puede sonar irreverente, pero es verdad, es así, que el Señor Jesucristo iba al baño. No, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? ¿No? Es que era hombre
era hombre. Y si Jesucristo no iba al baño, nosotros estaríamos perdidos. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser 100% hombre para tomar nuestro lugar en la cruz. O sea, si Él era medio Dios y medio hombre, no tenía que morir solamente por alguien que era medio Dios. Era 100% hombre y por eso pudo tomar nuestro lugar. Y Él sufrió. Y Él tuvo necesidades. Y por eso, como dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque sufrió y pasó por las mismas tentaciones que nosotros pasamos. Pero claro, a veces uno le echa mucho al tema o mucho al tema de la humanidad y disminuye el tema de la deidad. Entonces es como, no, o sea, debemos enfatizar toda la persona de Dios, como humano y como Dios. Él sufrió, Él experimentó la debilidad, Él tuvo que ser asistido por el Espíritu Santo. Él todo lo que hace en su ministerio lo hace en su poder, no, en el poder del Espíritu Santo. Impresionante eso, ¿no? En el poder del Espíritu Santo. Así que recuerde esto. Y a ver si Efesios... No, ahora tenemos Hebreos 2:18. Por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer. Él padeció. Amén. Así que recuerden esto. Ok. Luego vamos a ver, bueno, debo tener un versículo por acá. Luego, no quiero adelantarme. Pero recuerde esto. Hebreos 4:14, a ver, ¿qué nos dice ahí? Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok. Y el 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando Él... Y esto también, ojo, algunas personas rayan la herejía con el tema de pensar que Cristo, o sea, para no bajar su deidad, dice, Cristo en realidad utilizó un cuerpo, como si fuese un guante. En realidad, Dios era lo que uno veía, era, digamos, como un cuerpo humano, pero como que era solamente una funda. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él se hizo carne. Él era humano y sigue siendo humano. El Dios hombre. Dios hombre. Tiene un cuerpo ahora glorificado, pero sigue teniendo el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener. Pero mire esto. En los días de su carne ofreciendo ruegos, escuche, el Señor oraba, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿A quién? Su Padre, ¿no? Y fue oído a causa de su temor reverente. Le hago una pregunta, ¿cuál fue la razón que Dios oyó la oración, el clamor de Cristo? Porque era Dios, porque era su Hijo. No, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? A causa de no porque era Dios, porque si uno decía, si Cristo ora, seguro el Señor le va a responder porque es su Hijo, porque era Dios. No, la razón por la cual Dios le escuchaba era porque era un hombre con temor reverente. Y nosotros también podemos vivir
como hombres y mujeres teniendo un temor reverente. Y esa fue la causa, no porque era su hijo, sino a causa del temor reverente, el Señor escuché. Y aunque era hijo, por lo que padeció, explíqueme esto. ¿Cómo puede ser que dice que por lo que padeció aprendió la obediencia? Le hago una pregunta. Si es Dios, ¿puede aprender algo? ¿Dios puede no saber algo? Sí, no. Sabe todo, ¿no? Pero sin embargo, Cristo dice que aprendió. ¡Wow!, ¿no? Y aprendió obediencia. Eso yo digo, no entiendo esto. Pero bueno, nos muestra el aspecto totalmente humano, porque el Señor dijo a cada uno de nosotros que sigamos sus huellas. Y si el Señor Jesucristo nos hubiese dejado huellas de un Dios, ¿cómo seguiríamos nosotros su ejemplo? Podemos hoy seguir su ejemplo porque Él padeció las mismas debilidades y tuvo las mismas dificultades que nosotros tenemos, y por eso Él puede interceder delante del Padre de una forma más efectiva, porque conoce nuestra situación, porque Él estuvo ahí. Amén. Entonces, no tenemos que echarle a esto ni menos ni más con respecto a esto. Ahora, la analogía de fe, punto 5. La analogía de fe, vamos a aplicarla a 2 versículos que parecen contradictorios. Esto es muy importante, no se lo pierda, estamos ahí. 2 versículos que parecen contradecirse. ¿Cómo hacemos para resolver esta aparente contradicción? Y uno es Santiago 2:24. Leemos Santiago 2:24 y Santiago dice: vosotros veis, pues el hombre es justificado por las obras. Usted dice, ¿qué dice eso? Yo le digo, las personas son salvas por obras. ¿Usted qué me dice? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ok, entonces repita conmigo. El hombre es justificado por las obras. Es. ¿Amén? ¿Dice por las obras de Cristo? Dice vosotros, está hablando de Abraham. Está hablando de Abraham y lo que hizo Abraham. Dice, vosotros veis, pues, por lo que hizo Abraham, vamos a un poco de contexto, así. Y si se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, está hablando de salvación, ¿no? Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, o sea, ven entonces ustedes, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. El hombre es justificado, alcanza la salvación por las obras. Pero acá dice que el hombre es justificado por las obras. Y si yo tengo que predicar esto, no puedo decir, si usted dice, no dice eso, está contradiciendo directamente lo que dice un versículo. El versículo dice eso. Yo no puedo contradecir, ni tampoco puedo decir, no, hay un error ahí. Porque, como dije antes, si digo hay un error, bueno, ¿en qué otras partes de la Biblia hay error? No puede haber un error. Hay algo que no estoy entendiendo. Pero Santiago está diciendo eso. Santiago está diciendo que el hombre es justificado por medio de las obras, por medio de lo que hace, lo que ofrece, por medio de lo que hace, ¿no? Ok. Pero una cosa importante, no puedo decir no es verdad, nosotros siempre debemos traer confianza a la palabra de Dios. No podemos decirle a la persona, no, Santiago, mire, si usted lee la historia y lee Lutero odiaba esta carta. Le llamaba que era
una epístola, una carta de paja. Amaba Gálatas, a su esposa le llamaba mi pequeña Gálatas, pero la carta de Santiago él la aborrecía. ¿Por qué? Porque era de mucho tropiezo en su tiempo, porque la Iglesia Católica utilizaba este versículo como argumento para que las personas ofreciesen o dieran cosas para ser salvas. Y él decía, esto no debería estar en la Biblia. Pero nosotros no podemos decir eso, porque eso traería dudas a las personas en cuanto a la palabra de Dios. Decir, bueno, si esto no tiene que estar, ¿cuántas otras cosas no tienen que estar en las Escrituras? No puede ser. Entonces, nosotros vamos a afirmar, lo que dice Santiago es verdad, es lo que dice. No hay un error ahí. Entonces debemos traer confianza a la palabra de Dios. Pero abajo de todo también dice así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Por eso digo, La fe sin obras está muerta. Ok, pero ahí hay... justificado por la fe, o sea, por las obras, y no solamente por la fe produce obras. Sí, no, quizás nos estamos adelantando un poco a lo que dice Santiago, porque Santiago va a decir eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo a alguien se lo puedo, o sea, si alguien viene y me dice qué es lo que está diciendo Santiago, le voy a decir si la fe debe producir obras, y es lo que va a decir Santiago, ¿no? La fe sin obras muerta. Pero yo no quiero discutir eso, yo quiero discutir este versículo, el versículo donde dice que el hombre es justificado por las obras. Explíquemelo usted. Pero es como decir una oración a media, sería algo así. Si yo digo solamente esa parte, te explico solamente esa parte y lo que sigue que... Les hago una pregunta. ¿Qué significa justificado? ¿Justificado significa eso? Cuando Cristo dice somos justificados por la fe, ¿qué está diciendo? Cuando nosotros leemos este versículo, Romanos, donde dice Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por, ¿ok? Sin las obras de la ley. Acá dice, Pablo dice que somos justificados por la fe. Y Santiago dice que somos justificados por las obras. ¿Dijo eso? ¿Dice eso Santiago o no? Cuando dice, el hombre es justificado por las obras, le hago una pregunta. ¿Qué significa justificado? Si Pablo dice que el hombre es justificado por la fe, ¿a qué hace referencia el apóstol Pablo? ¿Qué significa justificado? Salvo. ¿Sí o no? Borro justificado y pongo la palabra salvo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo borro ahí. ¿A dónde estoy? En Santiago, ¿no? Vamos a ver, no abrí. Ok, vamos a volver, estoy en Santiago, vamos a Romanos. Yo acá agarro en Romanos y dice, el hombre es, voy a borrar esto, cuando dice justificado y voy a poner salvo por fe sin las obras. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es un sinónimo? ¿Pablo lo está utilizando como un sinónimo, sí o no? Ok, bueno. Ahora me voy a ir a Santiago y voy a hacer lo mismo. Y entonces voy a decir que el hombre es, voy a borrar acá y voy a poner salvo por las obras. ¿Está bien? Pero le hago una pregunta, ¿estaría bien así? Usted me está diciendo que no por su analogía de fe, porque le está haciendo ruido, porque usted sabe que un montón de versículos y constantemente nosotros predicamos que las personas son salvas por fe, no por las obras, ¿no? Pero Santiago está diciendo que nosotros somos justificados por las obras. Claro, usted dice, acá hay algo que está mal. Y usted me lo quiere explicar. No, porque Santiago habla de la fe. Sí, está bien, pero
Cuando yo estudio un versículo, yo voy a estudiar este versículo, ¿sí? Pero la otra parte dice que es justificado por las obras. No le estoy enseñando una herejía, después ¿eh? Dice de la ley, ¿no? Como también dice por las obras de la ley, dice el otro. Acá dice por las obras, no dice. Sí, igual, pero es lo mismo, porque está hablando de Abraham. O sea, las obras de la ley, la idea era que Dios había dado la ley y si uno cumplía la ley podía ser salvo. O sea, si uno andaba en todos los estatutos y cumplía la ley perfectamente, alguien podía ser salvo si cumplía la ley. Pero la pregunta es, ¿alguien la cumplió? Nadie, Cristo solamente. Pero de todas maneras habla de obras, de lo que una persona puede hacer. El problema es que lo que a mí me hace ruido es la palabra justificado, porque Pablo habla de justificado como cuando una persona es salva solo por la fe. Y acá me está diciendo Santiago que una persona es justificada por las obras. Entonces, acá me parece que hay una contradicción, ¿sí? Los dos están hablando de las obras de la ley, pero no importa si sean de la ley o no, es pensar de que alguien puede ser salvo no por gracia, sino por lo que hace, ¿no? Entonces, o sea, si yo cumplo la ley, si una persona cumple la ley puede ser salva. Nadie, o sea, todos constantemente pecamos, nadie puede cumplir la ley. La ley no es para salvarnos, la ley es para condenarnos, para que todos se dieran cuenta que necesitaban un Salvador. Bueno, ok, veamos, tratemos de pensar en esto. Pero nosotros decimos, ¿cómo pueden ser posibles estas dos afirmaciones al mismo tiempo? Yo creo, bueno, no, Santiago tendría que hablar un poco con Pablo ahí, porque me parece que están como contradiciéndose uno con el otro. Y está bien que su analogía de fe le haga ruido, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, pero bueno, no podemos simplemente negarlo y decimos, no, Santiago quería decir tal cosa, porque si usted me dice eso, a mí me da licencia a mí para yo pensar y digo, bueno, para mí significa también otra cosa. Usted me tiene que dar un argumento de eso, sí. Amén. 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 Vamos a aplicar el método para poder dilucidar lo que está ocurriendo acá. Si nosotros tendríamos que empezar a estudiar este versículo, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Revisamos el contexto, sí. Hay un paso primero. ¿Cuál sería el paso? No. El primer paso sería ver las palabras, lo que significa la palabra. ¿Recuerdan cuando hablamos de gracia? Y fuimos al diccionario, decimos, bueno, un diccionario griego o un diccionario español, y decimos, a ver, ¿qué palabra nos hace ruido acá? Justificado, ¿cierto? Justificado. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos de la palabra gracia? Que la palabra gracia podía significar muchas cosas, bailar con gracia, que una persona tenía gracia bueno, muchas. Pero nosotros ese es el campo semántico de la palabra, nosotros tenemos que ver cuál definición corresponde a este texto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es agarrar un diccionario y ver todo lo que puede llegar a significar esta palabra. Entonces, agarramos un diccionario, yo lo voy a hacer de forma electrónica, pero usted lo puede hacer con un diccionario. Por ejemplo, este es un diccionario en griego. Existe el libro físico, pero acá está de forma electrónica para que lo pueda usar de una forma más simple. La palabra es diakaio, esa es la palabra en griego. Las dos son palabras griegas. Voy a un diccionario griego, busco la palabra diakaio y puede significar poner a cuenta con, puede significar justificar, vindicar, declarar justo. Esa es la primera. La segunda es mostrar que se está en lo correcto. La tercera
absorber a alguien. La cuarta, poner en libertad. Ya tengo mis posibles resultados, ¿no? ¿Qué significa? Declarar justo es como lo utiliza Pablo, ¿cierto? Una persona, cuando es justificada, es declarada justo por Dios y es salva. Eso es lo que significa la salvación. ¿Qué significa? Que Dios nos justifica, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros ahí buscamos en el diccionario y buscamos, siempre arranque por un diccionario en griego, tenemos que buscar la palabra en griego, porque la palabra que está ahí es una palabra en griego, la palabra es diakaio. Entonces, el diccionario español me va a ayudar, pero también tengo que consultar un diccionario en el idioma original. Bueno, ok, estas son todas las posibilidades que hay, pero todavía esto es muy amplio. Ahora, no solamente quiero saber lo que puede significar, sino quiero saber cuál es la mayor probabilidad. Entonces, lo segundo que voy a hacer es, bueno, acá está, estudiar la palabra, diakaio, en el diccionario, encontrar los posibles, ese es el primer paso. El segundo paso que voy a hacer es ver cómo se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, ok, es una palabra que está utilizada en el Nuevo Testamento, está en griego, quiero saber cómo se utiliza. Bueno, también lo voy a hacer de forma electrónica, pero usted podría hacerlo de una forma manual. Entonces me voy acá, me voy al lema y me voy a ver dónde estamos en el uso. Bueno, ok, acá lo tengo. Reina Valera. La palabra se usa 40 veces en el Nuevo Testamento. No, pero esto, morfología. Perdónenme, voy a hacer otra vez la búsqueda. Acá está. 40 veces se utiliza en la Biblia. El primero que utiliza esta palabra, en la primera vez que aparece en la Biblia, es en Mateo. Y es la misma palabra, diakaio. Y está aquí hablando el Señor, dice, pero el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta palabra acá es utilizada como salvación. ¿La sabiduría es salvada por sus hijos? No. Un poco el contexto. El Señor está discutiendo con los fariseos y los fariseos le estaban diciendo, estás en un error. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? La sabiduría es justificada, es demostrada a través de sus frutos. Es decir, cuando nosotros vemos el fruto de algo, nos vamos a dar cuenta si la decisión fue correcta, fue sabia o no fue sabia. ¿Cierto? O sea, se justifica, se ve a través de los frutos, pero no está utilizando la palabra acá, justificada, como salvación. Vemos otro versículo, en Mateo. Dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo mismo, no es que tus palabras te salvan. Bueno, el pueblo oyeron y justificaron a Dios. ¿Cómo justificaron a Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros nos estamos dando cuenta acá es el Señor que está hablando tanto en Lucas como en Mateo, es el Señor que está hablando y vemos que Él utiliza la palabra no como la utiliza Pablo en el sentido de justificado, sino que el hacedor de la ley será justificado como salvado. Les hago una pregunta a ustedes. Si yo tengo que ver cuál es el uso más cercano al libro de Santiago, tenemos acá a Santiago.
¿Quién es Santiago? Medio hermano del Señor Jesucristo, ¿ok? Él escribe, sí, de la iglesia de Jerusalén. Pablo está acá. Pablo escribe Romanos acá. O sea, les digo más o menos, Pablo escribe entre el 49 y 50 después de Cristo. El Señor Jesucristo, lo que se registra del Señor Jesucristo, sus palabras que son registradas en los Evangelios, esto es por el año 30, del 30 al 33, es cierto que es su ministerio. Y Santiago escribe como unos 15 años después de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, quizás por el 30, o un poco menos. No, 30, 40, por ahí. Le hago una pregunta. A mí me puede llegar a interesar más cómo utiliza la palabra el Señor Jesucristo o como la utiliza Pablo muchos años después. ¿Quién puede ser, si yo quiero saber este versículo en Santiago? ¿No es muy posible que el Señor Jesucristo, que es su hermano, y que tienen la misma forma de hablar, sea más próximo como utiliza el Señor Jesucristo la palabra justificado que como la utiliza Pablo tiempos después? Entonces, yo creo que me interesa más cómo la utiliza el Señor, porque es más cercano en cuanto a su tiempo y la relación con Santiago, que cómo la puede usar el apóstol Pablo. Entonces, es muy posible, y no es posible, es demostrable, que Pablo, justificado, lo usa como referencia a la salvación, pero el Señor Jesucristo utiliza la palabra justificado y Santiago no como salvación, sino como que algo es comprobado, que algo se justifica, se demuestra por medio de algo. En ese sentido, está bien que, por ejemplo, quizás la cuestión sería así. Una cosa es decir que cuando Dios nos justifica, hablamos siempre de salvación, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, podemos usar esta palabra en el sentido de que nosotros justificamos nuestra ausencia por medio de un certificado, ¿no? Es algo que está justificando lo que nosotros hicimos, que fue faltar. Entonces, eso es nuestro justificativo, ¿no? Pero no tiene un aspecto de salvación. ¿Fue muy rápido o va bien? ¿Está ahí? Hoy tuvo un día tranquilo, ¿tiene bien? Ok. No quiero poner mucho ruido ahí. Pero digo, a mí me da la sensación que Santiago está utilizando la palabra de otra manera que como la utiliza Pablo. El Señor Jesucristo habla de otra cosa y no está hablando de lo que habla, no usa la misma palabra como la utiliza Pablo. Entonces, ahora debo estudiar el contexto del pasaje. Y fíjese esto, qué interesante. Está hablando de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo en el altar. ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. ¿Cuándo fue que Abraham ofreció a su hijo en el altar? Le adelanto, Génesis 15. Génesis 15. Y luego dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No, estoy mal acá. Es al revés esto. Vamos a borrar acá. Es absolutamente al revés. Abraham ofreció a su hijo Isaac en Génesis 22. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto ocurrió en Génesis 15. Dios le dijo que iba a tener una ascendencia, le creyó y le fue contado por justicia. Esto ocurrió en Génesis 15.
Santiago no utiliza la palabra justificado como una persona que salva. La palabra que utiliza es contado por justicia. Esa es la palabra que él utiliza para referir que Abraham fue salvo. Pero Abraham fue salvo en Génesis 15 y 7 capítulos después, en Génesis 22, él demuestra su fe, él justifica su fe al creerle a Dios y al entregar a su hijo en el altar. No es que acá como parecía que hiciese el relato Santiago, que él fue salvo cuando... ¿Quiere que veamos los pasajes? A ver, vamos a ver los pasajes. Cuando ofreció su hijo en el altar, esto es Génesis 22. Génesis 22. Ahí lo tenemos. Bueno, no quiere ir, ahí está. Ok, entonces dijo Abraham, aquí, esperad, sí, ofreció. Pero 7 capítulos antes fue el momento donde Abraham fue salvo y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6 dice, y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia, esto es, fue salvo. Es decir, Santiago está diciendo lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, lo que dice es que la fe, cuando es una fe que salva, es una fe que transforma, es una fe que se demuestra a través de lo que las personas hacen. La fe que salva es sola, pero siempre la fe que salva produce frutos. Amén. Entonces, es eso lo que justifica nuestra fe. Y lo que Santiago está diciendo, ¿ves? Lo que Abraham hizo en el acto de creerle, de ofrecer a su hijo, fue dar frutos de una fe que él ya se entendió, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que yo me estoy dando cuenta es que en realidad Santiago no está utilizando la palabra justificado como la utiliza Romano, y lo que dice entonces Pablo, que todos estamos de acuerdo, es que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras. Y lo que dice Santiago es lo mismo, que el hombre es justificado también por la fe, pero que esa fe tiene que producir frutos, porque la fe sin obras es muerta. Yo no le puedo decir a una persona que tengo fe si estoy viviendo de una forma que demuestra que realmente yo no confío en el Señor. Así que bueno, recuerda esto. Entonces, cuando yo veo un versículo y veo que en realidad no lo entiendo, debo estudiar un poco más el texto. Y lo que nos dice tanto Santiago como nos dice el apóstol Pablo es que nosotros debemos tener cuidado en cómo vivimos, y eso nos va a demostrar si realmente nosotros estamos perseverando en la verdad, si realmente tenemos fe. La fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. La fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. Viene con frutos, viene con obras. De acuerdo a nosotros, como vemos a una persona, vemos si realmente es una persona que cree por lo que esa persona hace y por lo que esa persona vive. Amén. Hasta ahí vamos a detenernos y luego continuamos.